Prepárate para adentrarte en un misterio que ha silenciado a los más grandes profetas y ha cautivado a la humanidad desde el alba de los tiempos. Imagina un lugar tan sublime, tan incomprensiblemente glorioso, que incluso el apóstol Pablo, un hombre que desafió imperios y reveló verdades celestiales, fue incapaz de describir lo que sus ojos vieron. Un reino escondido más allá del cielo azul que contemplamos, y por encima del vasto espacio donde los ángeles luchan contra las tinieblas. Este es el tercer cielo. Algunos lo anhelan con cada fibra de su ser, otros lo temen con una reverencia profunda. ¿Por qué este lugar es tan enigmático? ¿Qué vislumbró Pablo que le fue prohibido revelar? Acompáñame en este viaje fascinante mientras desvelamos los secretos de este santuario divino, quienes lo habitan, y por qué el mismísimo Dios impuso un silencio absoluto sobre uno de sus más grandes mensajeros. Antes de descorrer el velo de este sagrado misterio, necesitamos entender una verdad fundamental que la Biblia nos susurra: no hay un solo cielo, sino 3 cielos distintos. El primer cielo es el que conoces y ves cada día, nuestra atmósfera, el lienzo azul adornado con nubes, el hogar de las aves que surcan el aire. Más allá de este, se extiende el segundo cielo, un espacio vasto e insondable que llamamos universo o espacio exterior. Pero no te equivoques, este no es un vacío inerte, sino un campo de batalla cósmico donde ángeles y demonios libran guerras espirituales por el destino de las almas. Y luego, en la cima de esta jerarquía celestial, se alza el tercer cielo. Este es el cielo espiritual, la morada eterna de Dios mismo. Es el lugar donde residen los ángeles, los arcángeles y una miríada de seres celestiales indescriptibles. Es, en esencia, el trono majestuoso de nuestro Creador. La Biblia nos confronta con una declaración que ha desconcertado a incontables generaciones. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos revela una verdad asombrosa: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios 12, 2-4. La mayoría de los eruditos concuerdan: Pablo no habla de nadie más que de sí mismo. Está describiendo una experiencia sobrenatural, una inmersión divina. Fue transportado, no al cielo que vemos, ni al campo de batalla espiritual, sino al tercer cielo. ¿Puede siquiera imaginar la magnitud de un encuentro tan profundo, tan abrumadoramente glorioso, que al regresar te deje mudo, incapaz de articular una sola palabra? Pablo no solo fue testigo de este tercer cielo, sino que escuchó palabras que a ningún mortal le es permitido repetir. Esto no fue una simple visión etérea, fue una visita celestial, una inmersión en lo divino. Piensa en la paradoja. Pablo, el mismo apóstol que escribió con detalle sobre la venida del anticristo, sobre el rapto, sobre la resurrección de los muertos, nunca, ni por una sola palabra, describió lo que vio en el tercer cielo. Ni un atisbo de su apariencia, ni una mención del trono, absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Qué era tan sagrado, tan delicado, que el propio Dios le prohibió compartirlo? A diferencia del apóstol Juan, a quien se le concedió el permiso de desvelar sus visiones celestiales en el Apocalipsis, Pablo fue silenciado, acallado. Y cuando se atrevió a mencionarlo, lo hizo en tercera persona, con una humildad tan profunda que casi parecía no hablar de sí mismo. Esto nos revela una verdad poderosa: el tercer cielo no es un mero espectáculo para impresionar los sentidos. Es el lugar más santo y puro de todo el universo. Es el trono inmaculado del juez eterno, el epicentro de toda autoridad espiritual, un reino donde el tiempo deja de existir y cada palabra reverbera con un peso eterno. Pablo llevó consigo esa carga sagrada, el recuerdo imborrable de lo que vio, y el mandato divino de guardar silencio. ¿Puedes imaginar vivir con una experiencia así, sin poder compartirla con nadie? Una pregunta nos asalta: ¿dónde está exactamente este tercer cielo? Es un lugar físico con coordenadas cósmicas, escondido detrás de las galaxias, un planeta celestial inexplorado. La Biblia no lo sitúa en un mapa estelar de nuestro cosmos. En cambio, lo describe como un reino que trasciende todo lo creado. En otras palabras, el tercer cielo existe más allá del universo observable, más allá de los confines del espacio-tiempo, incluso más allá de la dimensión espiritual donde se libra la guerra entre ángeles y demonios, lo que llamamos el segundo cielo. El profeta Isaías lo expresó con una claridad asombrosa: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Isaías 57:15. Dios no reside en el tiempo, su morada no es física. Su trono se encuentra en la eternidad misma, fuera de los límites de nuestro universo conocido. El rey Salomón también comprendió esta verdad cuando declaró: «He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener». 1 Reyes 8:27. Esto nos habla de una majestuosa jerarquía celestial: el cielo físico, el cielo espiritual y el cielo de los cielos,
el tercer cielo. No estamos hablando de una simple metáfora, ni de una dimensión superior cualquiera. Estamos describiendo un reino ajeno al tiempo, impoluto de toda corrupción, donde Dios reina en su plenitud absoluta. El libro de Job nos ofrece otra pista reveladora. Es alto como los cielos, ¿qué harás tú? Más profundo que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Job 11, 8-9. Observa la verdad, este cielo más elevado es inmensurable. Ni la tecnología, ni los telescopios más potentes, ni la ciencia humana pueden cartografiarlo, porque no pertenece a nuestro plano de existencia. Algunos teólogos lo conciben como un plano que desafía las leyes naturales, un lugar al que solo se accede por la voluntad divina. No se llega en una nave espacial, ni a través de meditaciones profundas, solo si Dios decide revelarlo. El apóstol Juan lo experimentó de esta manera cuando escribió: «He aquí una puerta abierta en el cielo. Y la voz me dijo, sube acá». Apocalipsis 4:1. Esa puerta no era física, era una invitación sagrada para entrar en una realidad que trasciende este mundo. En esencia, el tercer cielo es la sede misma del reino de Dios. Es el lugar donde se alza el trono desde el cual todo el mundo será juzgado. Si el tercer cielo es, como hemos visto, el lugar más glorioso y santo de todo el universo, una pregunta se vuelve inevitable: ¿quiénes habitan este reino inmaculado? ¿Qué seres tienen el privilegio de existir en un espacio tan sagrado que ni Pablo se atrevió a describirlo? La respuesta más sencilla es también la más poderosa: allí habita Dios. No una idea abstracta, no una fuerza impersonal, sino el Dios vivo, personal y todopoderoso. Aquel que proclamó: «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies», Isaías 66:1. Este trono no es obra de manos humanas, se erige en lo más alto, en el tercer cielo. Cuando Juan fue llevado a este lugar en Apocalipsis 4, su primera visión fue impactante. Un trono estaba establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Uno sentado es Dios resplandeciente como jaspe y cornalina, rodeado por un arco iris semejante a esmeralda, y delante de él, un mar de cristal como vidrio transparente. A su alrededor, 24 ancianos se postran y adoran, seres celestiales que lanzan sus coronas y proclaman sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Apocalipsis 4:8. También están los 4 seres vivientes, llenos de ojos, que representan la plenitud del conocimiento divino y la vigilancia eterna. Seres que no conocen el descanso, día y noche, y que no se cansan de glorificar. Porque la atmósfera del tercer cielo es adoración pura, justicia absoluta y gloria infinita. Pero la presencia divina no se limita a Dios Padre en este lugar. Allí también se encuentra su Hijo, Jesús, quien se ha sentado a la diestra del Padre. Cristo está a la diestra de Dios, intercediendo incansablemente por cada uno de nosotros. Romanos 8:34. Él ya no está en una cruz agonizante, ni en una tumba solitaria. Él está entronizado en majestad, como Rey eterno en el tercer cielo. Y junto a él, no son solo unos pocos, sino millares de ángeles. Juan escuchó el clamor de muchos ángeles alrededor del trono. Apocalipsis 5:11. Ángeles de todos los rangos y funciones, serafines, querubines, mensajeros, guardianes y ejércitos celestiales. Y hay algo más, algo que te tocará el alma. Allí también moran las almas de los justos que ya partieron de este mundo. Hebreos 12:23. La Biblia los describe como los espíritus de los justos hechos perfectos, que ya residen en la Jerusalén celestial. Entonces, ¿quiénes habitan este lugar? Para resumir la majestuosidad: Dios Padre, glorioso y eterno. Jesucristo, Rey entronizado y majestuoso. Millones de ángeles en constante adoración. Seres celestiales cuya descripción supera nuestra comprensión. Y las almas de los justos, perfeccionadas. Todos ellos coexisten en un entorno donde la corrupción no tiene cabida, el pecado es inexistente y las tinieblas no encuentran refugio. Cada pensamiento resuena con santidad, cada sonido es una sinfonía de adoración, y la presencia de Dios no es algo que se perciba, sino que se vive en cada fibra del ser. Y si este es el hogar del Creador del universo, entonces, y solo entonces, podemos comprender por qué Pablo, después de haber estado allí, jamás pudo volver a mirar este mundo de la misma manera. De todas las verdades asombrosas que la Biblia nos revela, pocas son tan profundamente misteriosas como esta. Pablo fue elevado al tercer cielo, pero se le prohibió estrictamente hablar de lo que vio. ¿Por qué razón permitiría Dios que uno de los apóstoles más influyentes de la historia vislumbrara su morada, solo para silenciarlo por completo? Vuelve a escuchar las palabras sagradas: fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios 12:4.
Pablo no afirmó que no quisiera hablar, su declaración fue que no le fue dado hablar, que no tenía la autorización celestial para hacerlo. Las palabras que escuchó simplemente no existen en el lenguaje humano. Esto nos revela una verdad profunda y un tanto perturbadora: no todo lo que Dios muestra puede ser comunicado. Hay revelaciones divinas que están reservadas solo para aquellos que entran en ese reino, misterios que solo se desvelan cuando se pisa el terreno sagrado del tercer cielo. Incluso el apóstol Juan, quien sí tuvo el privilegio de describir el cielo en el Apocalipsis, recibió una advertencia similar, llena de solemnidad. En Apocalipsis 10:4, se nos dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. ¿Comprendes la magnitud? Hay secretos celestiales que ni siquiera al último apóstol se le permitió revelar. Pero con Pablo, la restricción fue aún más radical. Él estuvo en el mismísimo tercer cielo, en el paraíso celestial, y sin embargo, no dejó ni un solo detalle escrito. No describió los colores que lo envolvían, ni mencionó a los ángeles que lo rodeaban, ni habló de la magnificencia del trono. Solo pudo decir palabras inefables. Ahora, detente e imagina esto por un momento. Un hombre que había recibido revelaciones trascendentales sobre el fin del mundo, sobre la gloriosa venida de Cristo, sobre la aparición del Anticristo, guardó un silencio absoluto cuando se trató del tercer cielo. ¿Qué fue lo que sus ojos vieron? ¿Qué sonidos resonaron en su alma? ¿Qué lo conmovió hasta lo más profundo de su ser? Algunos teólogos sugieren que su silencio fue un acto de profunda humildad. Otros, que fue una prueba inquebrantable de obediencia a Dios. Pero quizás, la verdad más impactante es que el mundo aún no está preparado para conocer ese nivel de gloria. Porque cuando Dios impone el silencio a uno de sus profetas, no es porque no haya nada que decir, es porque lo que se reveló fue demasiado santo para ser compartido. Y esto nos deja una lección profunda. El tercer cielo no es un simple tema de curiosidad teológica, es un lugar de reverencia absoluta. Un reino tan elevado y sagrado que incluso el hombre más revelado del Nuevo Testamento no tuvo el permiso de hablar de él. Si Pablo fue silenciado por la voluntad divina, ¿quiénes somos nosotros para abordar este tema con ligereza? Quizás Dios permitió que Pablo nos dejara solo una pista, una invitación, para que aquellos que verdaderamente anhelan ese cielo lo busquen, no con los ojos de la razón, sino con la fe del corazón. Aunque la Biblia resguarda celosamente los secretos del tercer cielo, a lo largo de la historia han surgido testimonios asombrosos de personas que afirman haber visto este lugar. No hablamos solo de profetas ancestrales, sino de gente común y corriente, creyentes humildes, pastores, niños, e incluso personas que fueron declaradas clínicamente muertas y regresaron a la vida. Algunos lo describen como un reino glorioso, inundado de una luz viva e indescriptible. Otros relatan haber escuchado música que no puede explicarse con lógica terrenal, haber percibido aromas que no existen en este mundo, y haber experimentado una sensación de paz tan intensa que no deseaban regresar. Todos, sin excepción, coinciden en algo: el tercer cielo no es un sueño o una alucinación, es más real que esta misma tierra. ¿Podemos confirmar la veracidad de todos estos testimonios? No, no todos. Pero una cosa es cierta: Dios ya lo ha hecho antes. Él llevó a Pablo, a Juan, a Ezequiel y a Isaías. ¿Por qué no podría seguir revelándose a quien él desee? ¿Es esto posible hoy en día? Sí. Pero permíteme ser claro, no depende de nuestros méritos humanos, ni de experiencias místicas forzadas, ni de rituales complicados. Solo depende de la soberana y divina voluntad de Dios, porque el tercer cielo no se conquista, se recibe como un don inmerecido. Aquí te comparto 2 testimonios conmovedores de personas como tú y como yo que fueron arrebatadas, por la gracia de Dios, al tercer cielo. Uno, Candice Smithman, una ministra cristiana reconocida, relató una experiencia sobrenatural profunda. Durante un tiempo de intensa oración y ayuno, fue arrebatada en el espíritu al tercer cielo. Ella describe ese momento con palabras que desafían la lógica. Fui arrebatada a un lugar en el espíritu donde no tenía ningún sentido de mi conciencia personal, ninguna conciencia en absoluto. En ese estado, Candice perdió completamente la noción de su propia identidad, su nombre, su cuerpo, su humanidad. Solo una verdad era innegable: estaba completamente unida a Dios, en una comunión perfecta. Era un reino donde solo podía reconocerlo a Él, no a sí misma. Afirma que en ese instante, el tiempo y el espacio físico dejaron de existir, solo permanecía la conciencia gloriosa de la presencia divina. La realidad era tan pura, tan sobrenatural, que no deseaba volver. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad en esa dimensión, Dios le ordenó regresar. Al volver en sí, apenas podía hablar, su cuerpo temblaba.
La experiencia fue tan sagrada y profunda que le tomó varios días poder articular con palabras humanas lo que había vivido. Desde aquel día, su percepción del cielo y de Dios cambió para siempre. 2. Un creyente compartió su impactante historia en Reddit, una experiencia que vivió tras ser declarado clínicamente muerto por varios minutos. Aunque al principio dudó, con el tiempo comprendió que no fue una alucinación, sino una visita divina. Él describe: Dios solo permite que alguien sea llevado al cielo por un propósito específico. Aunque no llegó a entrar completamente, sintió una presencia tan abrumadora, gloriosa y poderosa que su espíritu se estremecía al estar cerca del trono de Dios. Lo más asombroso es que intentó convencerse de que todo fue producto de su imaginación. Lo sé porque eso fue lo que intenté hacer yo mismo, pero Dios no me dejó ir. Es algo que no puedo explicar con palabras, pero es como si me persiguiera por todos lados en una dimensión distinta a esta hasta que acepté que aquello fue real. Desde entonces, su vida espiritual se transformó por completo. No podía ignorar que había estado a un paso del trono eterno de Dios. Aunque no vio rostros ni conversó con ángeles, la luz intensa que no cegaba, el espacio gigante blanco puro, el temor santo y el amor puro que percibió no se comparan con nada en la tierra. Eso es lo que recuerdo, pero lo que sentí dentro de mí me marcó para siempre. Este testimonio resuena con la experiencia de Pablo: un acceso parcial, una revelación controlada y un silencio necesario. Aquellos que rozan el tercer cielo nunca vuelven a ser los mismos. Hemos explorado juntos un lugar glorioso, santo y enigmático, el tercer cielo, donde reside Dios, donde Cristo ejerce su reinado, y donde millones de ángeles adoran sin cesar. Pero quizás te estés preguntando con anhelo: ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Algún día yo, un simple mortal, podré contemplar ese lugar? La respuesta es impactante, y no es una emoción vana, sino una promesa bíblica inquebrantable. Jesús mismo nos dijo en Juan 14, 2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde está Jesús ahora? Sentado a la diestra del Padre, en el tercer cielo. Si Él prometió llevarnos a su lado, entonces nuestro destino final no es esta tierra corrupta. Nuestro destino es eterno y se encuentra allí arriba. En Apocalipsis 21, el apóstol Juan nos ofrece una visión profética y conmovedora de nuestro futuro celestial. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo. Y luego añade una promesa que enjuga toda lágrima: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esto no es una metáfora poética. Es una promesa real para todos los que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. El tercer cielo no es un simple premio de consolación, es el hogar final de los redimidos. Un lugar donde la corrupción no puede entrar, donde el pecado no existe, donde las enfermedades se desvanecen, donde la eternidad no es una carga, sino un deleite ininterrumpido. Pablo lo comprendió profundamente, por eso escribió: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. ¿Te atreves a imaginar vivir en un lugar donde el tiempo pierde su tiranía? Donde los colores nunca se desvanecen, donde los sonidos no son estridentes, sino una melodía perfecta. Donde tu cuerpo es glorificado, donde no hay más miedo, ni culpa, ni la mancha del pecado. Ese es el destino glorioso de los hijos de Dios. Y aunque hoy vivamos en un mundo sumergido en el caos, un día, solo un día, cruzaremos esa frontera espiritual. Y cuando nuestros ojos se abran a la verdad, veremos lo que Pablo vio, con una diferencia crucial: esta vez, nadie nos silenciará. Después de asimilar todas estas revelaciones bíblicas sobre el tercer cielo, después de intentar concebir su gloria inmensurable, su paz profunda, su belleza perfecta y su santidad deslumbrante, es natural preguntarse con el corazón en la mano: ¿podré yo entrar allí? La verdad es que no todos lo harán. Porque, aunque el tercer cielo fue preparado por Dios con amor eterno, no fue diseñado para los rebeldes, ni para aquellos que amaron más la oscuridad de este mundo que la luz del Creador. Apocalipsis 21:27 es cristalino en su advertencia: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo repito para que quede grabado en tu alma: solo entrarán aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Esto significa que el acceso a este reino divino no se obtiene por la religión que profeses, ni por la cantidad de buenas obras que hagas, ni por asistir a una iglesia regularmente, ni siquiera por ser una persona moralmente buena en ojos humanos. Se entra únicamente por haber sido lavado por la sangre de Jesús, por haber rendido tu vida por completo al Señor,
por haber creído de corazón, obedecido su voz y caminado fielmente con él. Jesús mismo lo advirtió con lágrimas en los ojos: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22. Es una verdad dura, pero es justa. Porque el tercer cielo no es un hotel espiritual de paso, es el trono del Dios santo y puro. Y nadie que ame el pecado podrá sostenerse ni un instante delante de su presencia resplandeciente. Quizás ahora comprendas más profundamente por qué Pablo fue silenciado. Por qué el acceso a este lugar es tan restringido, y por qué las palabras humanas son tan insuficientes para describirlo. Porque no es un destino turístico, es el lugar del juicio y la eternidad. Pero hay una esperanza que brilla más allá de toda oscuridad. Porque mientras tengas aliento de vida, la puerta sigue abierta para ti. Y si hoy mismo decides volver tu corazón a Cristo, si te arrepientes con una sinceridad que brota desde lo más profundo de tu ser, tu nombre puede ser escrito en ese libro de la vida. Y cuando llegue el día inevitable, cuando los cielos se abran y todos comparezcan ante el trono, Dios no verá tus errores ni tus pecados pasados. Él verá a su Hijo reflejado en ti, y con una voz que estremecerá el universo, te dirá: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Hoy hemos osado cruzar juntos el velo de lo visible para asomarnos, aunque sea por un instante fugaz, al misterio más glorioso de todas las Escrituras, el tercer cielo. Hemos descubierto que no es un mito ni una simple metáfora, sino un lugar real y tangible donde el Dios viviente habita, donde Jesús reina con autoridad eterna, y donde millones de ángeles adoran sin cesar. Hemos desentrañado por qué Pablo fue arrebatado a este reino y por qué le fue imposible describir lo que presenció. Escuchamos los testimonios conmovedores de personas que experimentaron este encuentro divino, y comprendimos que solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida tendrán la dicha de entrar.